Una vez que dominas las derivadas, cálculo diferencial, que tiene que ver con cambios, ahora vamos a estudiar cálculo integral, que tiene que ver con suma. Y la suma implica dominar primero a la función sigma, la cual nos representa una suma, en este caso de n términos, pero a veces no se acaban, son indeterminados. Tenemos que expresarlos de una forma más compacta y de ahí que la función sigma hace esta tarea fácil. Está compuesta de la letra mayúscula sigma, griega, y en la parte de abajo tenemos una variable de inicio. Esta variable dice que inicia en 1 y termina en la parte de arriba hasta n. En la parte frontal o de la derecha de sigma tenemos a la expresión que tiene a esta variable y vamos a irla cambiando en cada uno de los términos de forma creciente a partir de este valor, es 1, hasta llegar a n. Aquí se aprecia la misma expresión, en lugar de i se pone 1, y luego más la misma expresión, pero ahora sigue el 2, más la misma expresión, ahora se cambia a 3 y así sucesivamente de forma entera hasta llegar a este valor n. Un ejemplo de la función sigma sería tener, vamos a suponer aquí, 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar a 100. Está todo completo. Entonces, como estamos cambiando de 1 en 1, vamos a poner aquí la función sigma. Se trata de una suma. El elemento i empieza de 1 y nuestra expresión o función es i, porque empezamos en 1, y luego cambia 2 y luego cambia 3 y así hasta llegar a 100. Un ejemplo claro de la función sigma que nos ayuda a representar toda esta expresión de suma en otra más pequeña. Una vez que ya se sabe cómo desarrollar a la función sigma para poder hacer las operaciones rápido con ella, hay que saber propiedades. Empecemos con la primera. Cuando se tenga sigma de una constante, de a partir de un valor a hasta un valor final n, se busca la diferencia entre el final y el inicio, n menos a, y siempre que trabajamos restas, al trabajar posiciones o suma de términos, estamos quitando una posición. En un ejemplo adelante voy a mostrar esto. De ahí que se agrega este 1 para corregir este error de la resta. Y al final la cantidad de términos que se repite k, ya la tenemos, se multiplica por k y listo. Simplemente puedes empezarlo a hacer manualmente, no hay problema, pero para cantidades o valores grandes, mejor utiliza esta formulita. Empecemos con el siguiente ejemplo. Tengo sigma de 5, vamos a suponer, y quiero empezar desde 3 y termino en 7, por ejemplo. Bueno, lo que dice aquí tenemos, no es una función que dependa de i, sino es una constante. En este caso, el desarrollo de sigma dice poner la constante. Empezamos con la posición 3, si queremos verlo así. Y luego sigue la posición 4. Y luego sigue la posición 5. Y luego sigue la posición 6. Y luego sigue la posición 7, o sea, la cantidad de términos que tengo y ya. Entonces voy a poner acá posición o cantidad de términos, ¿no? Más bien número de términos. Voy a poner aquí número de término. En total, ¿cuántas veces se tiene el 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tenemos 5 veces el número 5 y esto es igual a 25. Ahora, utilizando la fórmula, por así decirlo, simplemente restamos el final y el inicio, es decir, 7 menos 3, pero la diferencia da 4 y aquí es donde este 1 corrige la cantidad de términos, no son 4, son 5, ya lo vimos anteriormente. Y vamos a multiplicarlo por la constante, en este caso el 5, desarrollamos la operación y tenemos entonces en el primer paréntesis es un 5 que multiplica a la constante que casualmente es un 5 y llegamos al resultado correcto que es 25. Y utilizando esta propiedad entonces sacamos la constante que multiplica a la función sigma, donde i empieza en 3, termina en 6, de i al cuadrado.
Entonces aquí tenemos 5 que multiplica al resultado de desarrollar esto. A ver, aquí tenemos 1 al cuadrado, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y bueno, vamos a ponerlo acá. Esto es igual a 9 más 16 más 25 más 36. A ver, aquí es 9, 16, 25, 36. Se me hace más fácil sumar. Bueno, estos dos sería 50, 61, 61, 70. Y aquí sería 86. 86 por 5. A 86 le agrego un 0, sería 860, da 430. O bueno, 860 entre 2 es 430 y llegamos al mismo resultado. Y finalmente tenemos la propiedad de que si la función está representada mediante una suma o resta o varias, entonces se pueden representar como sumas y restas independientes, cada una con su sigma, respetando su inicio y su final. Y usando la propiedad, aunque anteriormente se vio claro, porque en la suma podemos separar los términos, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Tenemos que empieza sigma, la primera del 1, termina hasta 4, de la función i al cuadrado, y luego tenemos más la función sigma, que va de 1 hasta 4 de i, y desarrollamos, entonces aquí sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y tenemos más la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, haciendo la operación, aquí da 1 más 4 da 5, 5 más 9 da 14, 14 más 16 da 30. Entonces, esto es un 30 y aquí es 5 y 5, 10. Entonces, esto es un 40. Una vez que ya entendiste las propiedades, pasemos al siguiente video, que se trata sobre ejercicios de la función sigma, porque seguimos estudiando videos en el capítulo 1 de cálculo integral con Math2Me. No olvides en YouTube presionar el botón de suscribirte para que recibas estos cursos y otros más que tenemos en el canal. Pasa la voz si eres parte de la comunidad.